¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. En México hay un pecado que cada día nos parece menos tolerable. Me refiero a la impunidad. La imposibilidad de que los criminales tengan castigo. Y cuando buscamos la causa primera de esa impunidad, siempre encontramos que el problema está en la procuración de justicia. Por eso el Ministerio Público, junto con la policía, son las dos instituciones con menor prestigio de toda la orquesta de instituciones que conforman al Estado mexicano. El Ministerio Público, dentro de las procuradurías y concretamente dentro de la Procuraduría General de la República, es un caos, por donde se mire. Los servicios periciales no funcionan, las investigaciones no se hacen correctamente. La Agencia de Investigación Criminal sigue normalmente consignas políticas. La preparación técnico-jurídica de quienes están encargados de conducir esta institución están lejos, muy lejos todavía de poder enfrentar el nuevo sistema penal adversarial. Así es que cabe pensar que la impunidad se va a poner peor en México. De ahí que la reforma a la Procuraduría General de la República y concretamente la desaparición de esta instancia para crear ahora la Fiscalía General de la República se vuelva uno de los pasos claves en la civilización mexicana. Así lo pongo, con esa dimensión. Es un paso civilizatorio si se hace, si se hiciera bien. Hoy vamos a hablar de esa Fiscalía General de la República y luego de la Fiscalía Anticorrupción que estará dentro justamente de ese órgano. Lo haremos con especialistas que desde dentro de esa institución, también desde la sociedad civil o desde la academia, han venido vigilando el proceso que se sigue para reformar la PGR y dar origen, insisto, a la Fiscalía. Comenzamos. Pues para revisar por dentro y por fuera la PGR, hemos invitado a quien ha sido 2 veces visitador de esa institución, el encargado de asuntos internos, César Alejandro Chávez Flores. Me da muchísimo gusto tenerle aquí en este espacio, en Espiral, para hablar de un tema que está hoy en boca de todos. Y decía yo hace un momento, está en boca de todos, César, porque la impunidad nos parece cada día más intolerable. Y sin duda, la Procuración de Justicia es una de las causas principales de esa impunidad. Y te pedía un poco que reaccionaras a esa hipótesis. Sí, claro. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches a todos. Sí, el problema de la impunidad es uno de los principales problemas que aquejan a nuestro Estado de Derecho. Esto registrado por diferentes formas de medición. Hay que hacernos cargo de que esa es una realidad que padece el Estado mexicano. El propio INEGI lo refleja en sus encuestas. No hay castigo. Exacto, no hay una cultura de denuncia porque no hay una eficiente investigación de los delitos que se cometen, ni hay una persecución hasta la última instancia que lleve a penalizar a quienes cometen un quebrantamiento del Estado de Derecho. Es increíble, la mayoría de los casos que están hoy de personas en la cárcel es porque los agarraron supuestamente infraganti. No hay investigación que se haga. Un porcentaje muy elevado de las detenciones que se hacen de relevancia, sobre todo las relacionadas con delincuencia organizada y fenómenos asociados al narcotráfico, se dan por comisión de delitos en flagrancia. Para quienes nos escuchan, la flagrancia quiere decir que son sorprendidos en posesión básicamente de un objeto de delito como puede ser droga o armas. Aproximadamente el 60% de los delitos que se procesan en el orden federal tienen que ver con aprehensiones en flagrancia realizadas ya sea por los cuerpos de seguridad pública o incluso ahora por la subsidiariedad en que han intervenido el ejército. El caos que uno observa en la Procuración de Justicia, hay quien dice, se debe a que las procuradurías, las estatales y la general, son un instrumento político, ¿no? El gobernante te da instrucciones cómo actuar, a quién dejar libre, y eso genera adentro desorden enorme. No es que el político intervenga todo el tiempo en todos los casos, pero claramente cuando se mete, desordena el proceso. Otros dicen, no, es un problema de falta de capacidades. No tenemos buenos peritos, no tenemos buenos ministerios públicos, no tenemos buenos técnicos jurídicos, en fin. ¿Es una, es la otra, es la mezcla de las dos? Yo creo que son problemas que se conectan
¿Por qué? Porque la falta de profesionalización tiene que ver con la imposibilidad de hacer carrera en el largo plazo, desde el reclutamiento, la selección, la promoción de personas que se dediquen a la procuración de justicia y hagan de esto su estilo de vida y sepan que en esto encuentran un modelo de desarrollo profesional exitoso. Y las democracias modernas, prácticamente todas, han hecho ministerios públicos o las figuras equivalentes, fiscalías, con grados de autonomía que permiten... Autonomía política. De autonomía respecto de los ejecutivos o de los poderes ejecutivos, sea cual sea la forma que tomen cada sistema de gobierno, para evitar la intromisión de los intereses políticos en la persecución criminal de un Estado, en la política criminal de un Estado, que debe de guiarse por criterios de imparcialidad, de autonomía y no motivado por este tipo de cuestiones. Dice Charles Bukowski que nunca están las cosas tan mal que no se puedan poner peor. El país está cambiando, aquí hemos hecho varios programas para explicarlo, de un régimen inquisitorial a uno adversarial. Para explicarlo rápido, pues ahora hay que probar la culpabilidad de quien está siendo denunciado. Sí, y probarla, pues no torturando, no obteniendo de manera tramposa las pruebas, sino con investigaciones sólidas, científicas en más de un sentido. Ese tránsito va a ser dramático con una procuraduría como la que tenemos. Sí, bueno, es un reto muy, muy grande para ministerios públicos, para policías, para peritos, porque en el nuevo sistema la investigación descansa en muy buena medida en los cuerpos de policías. Son las policías quienes tienen las funciones de recabar los datos de prueba y de presentarlos en las diferentes etapas procesales. Ellos investigan. De realizar las investigaciones. Si quisiéramos ejemplificar esto a través de las imágenes que conocemos por la televisión o por las películas, pues en realidad el investigador es el policía, es el que está en la calle. Y el fiscal o el Ministerio Público es el abogado que lleva el caso ante un juez y lo litiga ante un tribunal en un sistema adversarial. Pero toda la fase de investigación en realidad descansa primariamente en las policías. ¿Quién está peor en México, capacitado para esa tarea? Creo que el reto más grande, por lo que significa el cambio de paradigma, está en las policías. También para los ministerios públicos, porque es un sistema que es un sistema mucho más transparente, se pierde la fe del Ministerio Público, lo cual significa que ya no se pueden levantar constancias diciendo que tal acto ocurrió sin que eso corresponda con la realidad, sino que se tienen que recabar con una serie de principios que hacen mucho más difícil trampas que en el pasado provocaban defectos que se caían tarde o temprano. Cuando llegaban ante el juez, no se podía llevar al inculpado al final del proceso porque en efecto no se sostenía jurídicamente. Nada más me detengo un segundo. En México la Policía de Investigación ha dependido del Ministerio Público y ha habido épocas como ahora donde no depende. Bueno, uno ve series de televisión, pues en efecto, dependiendo de cada país, ¿sabes? Dependen o no dependen. ¿Qué modelo te gusta a ti? ¿Una policía que le rinde al Ministerio Público? Bueno, ¿policías separadas? Hay diferentes áreas de intervención de la policía, la parte preventiva, la parte de reacción y también lo que es la parte propiamente de investigación. En México tenemos dos policías federales, la policía propiamente llamada así federal y la policía que depende de la Secretaría de Gobernación y la policía ministerial que depende del Ministerio Público. Esa es la que investiga. Y en teoría esta debe ser una policía 100% profesionalizada para la investigación, aunque también la Policía Federal tiene las facultades y también tiene áreas de policía de investigación o policía científica, porque me parece que es útil que tengamos diferentes cuerpos que permitan controles y apoyos redundantes sobre el proceso de investigación criminal. Hablemos ahora de esta policía ministerial. En Estados Unidos ese papel lo hace el FBI. Aquí lo hacía, y todavía se conoce así como la AFI, ¿no? La Agencia Federal de Investigaciones. Hoy es la Agencia de Investigación Criminal. A ver, ¿cómo está la agencia? ¿Cómo la dejaste? Tú acabas de dejar la visitaduría hace muy pocas semanas. A ver, ¿cómo te la encontraste? ¿La podrías describir en un par de frases? Bueno, la agencia tiene 3 cuerpos de investigación con diferentes misiones. Tiene la propiamente llamada Policía Federal Ministerial, que es la que realiza constitucionalmente las funciones de investigación. Los peritos, que es el otro auxiliar del Ministerio Público. Debo decirte que los peritos de la Procuraduría General de la República son un cuerpo muy profesional, muy serio,
Se ha hablado de la necesidad de caminar hacia un órgano de mayor autonomía técnica, quizás sea un tema que valga la pena debatir. Independiente de la propia agencia. Los forenses, porque los forenses son servicios técnicos, 100% técnicos, que deben estar con un grado de autonomía técnica y de independencia técnica. ¿Tú estarías de acuerdo? Creo que es un tema que desde el punto de vista orgánico vale la pena explorar. Y la otra pata son los servicios de inteligencia, de investigación, de análisis agregada de datos que permitan la identificación de redes completas de corrupción o de fenómeno criminal como tal. A ver, ¿quién se encarga? Déjame poner el caso de Ayotzinapa, que lo hemos tratado mucho aquí para entenderte cómo funciona. ¿Quién se ha tratado, por ejemplo, quién investiga las redes de telefonía? Cuando dices, a ver, ¿con quién se está hablando este señor? ¿A quién le dejó el recado? Que esas son bases de datos hoy que son muy útiles, por ejemplo, se han revelado para casos como este. Sí, bueno, quien debe conducir la investigación y tener el cerebro y la inteligencia de saber hacia dónde está orientando la investigación es el agente del Ministerio Público, con el apoyo de unidades que se han ido desarrollando que se llaman unidades de análisis, que hacen este trabajo de orientación de las investigaciones. Pero en la fase, por ejemplo, de técnica de exploración de datos contenidos en telefonía, lo explotan los peritos. Lo mismo que el recabar los datos de prueba, por ejemplo, de ir a obtener propiamente los aparatos, quien hace eso es la policía. De forma que es una función que tiene que estar perfectamente interrelacionada entre los diferentes cuerpos en orden a un proyecto investigativo que está bajo la conducción del agente del Ministerio Público. Ya me diste una clase de cómo está la arquitectura. Ahora te pregunto cómo está la casa, porque no se ve bien. O sea, no hay caso que no revele que los peritos actuaron de manera contraria como se esperaba de ellos, que recibieron órdenes políticas y no técnicas, que ocultaron información, que desecharon evidencia que era fundamental. A tiro por viaje sabemos que hay zonas de investigación que no se hicieron porque no había interés, que pudo haber llamadas con interés político para dar instrucciones de que las cosas fueran a un lugar distinto. Es decir, esto es muy frecuente, como ya a estas alturas negarlo. Tomás Herón se fue de la IC, la verdad, con una crítica muy fuerte de parte de la sociedad por su manejo, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa. Ahora hay una nueva cabeza en la agencia. ¿Cómo están las cosas ahí? Bueno, esto lo que te representa es un reto muy importante de profesionalización en el cual se tiene que avanzar. Y aquí más bien lo que yo plantearía es cuáles son los modelos necesarios para caminar hacia esa profesionalización y para evitar los riesgos de contaminación política. Hoy son insuficientemente profesionales. Creo que hay un reto muy grande de avanzar hacia Traemos rezago con respecto a países que han resuelto este tema. Sí, hay que reconocer que... Con respecto a América Latina. Hay que reconocer que tenemos una opinión pública contraria, negativa en general a los ministerios públicos, no solo al federal, sino a los propios ministerios públicos de los estados. Y en este sentido, esta reforma que recientemente se propuso, recientemente es de febrero de 2014, que busca la autonomía del Ministerio Público, está orientada precisamente a separar al Ministerio Público, a separar las investigaciones de esta contaminación de intereses políticos y en el camino a hacerla una institución mucho más estable que permita, ya con mecanismos particulares, la profesionalización de sus cuadros. En un momento que invite a Tony Caballero y a Jaime quisiera profundizar en este tema, pero lo voy a sembrar desde ahora. En México inventamos dos regímenes en el tema penal. O sea, de un lado está una serie de delitos federales y del otro lado, como si no fueran delitos federales, una cosa rarísima, están los de crimen organizado. Entonces se mueven en una lógica distinta, la propia unidad especializada en delincuencia organizada funciona de manera distinta, luego no se comunican, encuentras casos, regreso, porque me parece que el de Ayotzinapa es muy interesante para eso, donde de un lado traes, estos están responsabilizados del problema de Ayotzinapa, pero pareciera que no había crimen organizado, no había drogas en el camino, y del otro lado hay expedientes y datos que lleva la unidad. Esta fragmentación establecida desde la Constitución ha sido un problema para la PGR. Bueno, lo que me parece que es un problema es la ausencia de capacidades para desarrollar líneas de investigación complejas y técnicas de investigación complejas. En el caso... Es decir, procesos que liguen a través de la línea de investigación. En el caso al que aludes es un caso que me parece puede ejemplificar esta circunstancia. Si uno se asoma a esa averiguación previa, que fueron varias y que finalmente se agruparon en una sola, pues son 200 tomos y el contenido de esos 200 tomos no tienen líneas como tal que permitan identificar que se está articulando una investigación bajo líneas o hipótesis de caso y que cada una de estas hipótesis están siendo agotadas en todas sus posibilidades.
De forma tal que los agentes del Ministerio Público en muchas de las ocasiones trabajan de manera desarticulada, sin esta idea de cuáles son los objetivos a los que se está dirigiendo una investigación. ¿Eso es culpa de los procuradores o de la procuradora que no supo articular las áreas? ¿O es un problema de cómo está la casa diseñada desde la ley y diría yo también desde la Constitución? Creo que son problemas de diferente naturaleza. Todos provocan esta incidencia. Algunas tienen que ver con el modelo orgánico de la Procuraduría, de cómo se comunican, de cómo se dan las interrelaciones entre... Son como estancos, son como compartimentos. Como compartimentos, en cómo el Ministerio Público se interactúa, por ejemplo, con sus auxiliares, con la policía, en cómo el Ministerio Público, siendo un abogado que no necesariamente es un profesionalista en investigación, sino es un profesionista en el conocimiento de la ley, del derecho, acusar, pero no necesariamente es un criminólogo, es un criminalista, de forma tal que hace falta la creación de cuerpos de inteligencia que permitan, incluso a través de sistemas tecnológicos, el articular estas investigaciones complejas hacia líneas de hipótesis del caso que permitan agotar en todos sus componentes y donde la interrelación de todas las áreas estén perfectamente articuladas en un sentido de equipo y de cuerpo con un sentido común. A ver, en México traemos una devoción por la ley, no sé desde cuándo, quizás desde nuestra fundación. Creemos que si expedimos leyes, la vida va a cambiar y luego se expide y no sucede nada. Bueno, eso es desde trascendentalismo constitucional le llama Guillermo Sejudo. A ver, vamos a darle autonomía a la PGR. La vamos a llamar ahora Fiscalía General de la República. Todavía no está la ley, pero ahora que esté la ley, todo esto que me estás diciendo se va a modificar. Me parece ya a estas alturas, francamente, sueño, si no es que pesadilla de niño. A ver, ¿qué tanta confianza le tienes a que esta nueva ley y esta nueva autonomía y esta nueva fiscalía nos van a salvar del caos y la impunidad del que venimos hablando? Yo creo que la autonomía por sí misma es útil, pero la autonomía en un diseño orgánico, en un modelo institucional inteligente. Por ejemplo, me parece que es un error de diseño el que solo se migre de hoy de una PGR a una Fiscalía General de la República, pero todo el depósito del poder del Ministerio Público de la Federación se entregue al titular de esa fiscalía, porque eso, en una teoría clásica de división de poderes, nos dice que puede conducir a vicios, a errores, a cotos de poder que provoquen te entiendo otro bien. Luigi tipo de Ferrajoli efectos. decía que la autonomía de los fiscales debía recaer en cada fiscal, no en la fiscalía completa. Es correcto. Es decir, tiene que ser un cuerpo orgánico que permita la autonomía no solo de la organización llamada Fiscalía General de la República respecto del Poder Ejecutivo, sino de la autonomía técnica de cada uno de los cuerpos en las funciones que desarrolla de acuerdo a las competencias que a cada cuerpo dentro de la Fiscalía le están asignadas. Hoy la PGR es un órgano muy jerárquico, todo se delega para arriba. Todo lo tiene que decidir el procurador al final, la procuradora, y eso es muy distinto a lo que estás contando. Claro. Hay quien ha dicho, mire, con eso no hay nada que hacer. Tenemos la PGR a la basura y desde cero construyamos la fiscalía. A ver qué hacemos mientras tanto. O a ver cómo le es para tener un procurador y un fiscal al mismo tiempo. Es decir, pero hay quien está proponiendo esto. A ver, ¿se puede tirar la PGR y construir de cero? ¿O cómo transitas de un camello a camellito sin que no sean padre e hijo, verdad? No, a mí me parece que sería muy difícil desde el punto de vista organizacional el que permanezca la Procuraduría General de la República y en paralelo una nueva fiscalía separada de la anterior. Me parece que lo que hay que ver es en una visión de transición, de cómo en un largo plazo de 10, 15 años tenemos que construir las bases para que lleguemos a un modelo de fondo distinto del que hoy se tiene. Sí, claro, porque en el desarrollo profesional, pensémoslo en el desarrollo profesional de un abogado. Si hoy reclutamos a un agente del Ministerio Público basado en nuevas habilidades, en nuevas competencias, que tenga una visión distinta del servicio público, pues este joven, hoy imaginario, estará en su mejor capacidad productiva como fiscal, litigando en tribunales, llevando casos de gran relevancia pública, pues quizá en 10 años. Y no podemos traer los de Finlandia, ¿verdad? No antes, no antes. Y los procesos
que se aceleran imprudentemente pueden conducir a fracasos y a decepciones mayores de la expectativa que se está teniendo. Uno de los mandamientos del abogado es precisamente este, ten paciencia, dice, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Y si estamos construyendo instituciones, me parece que hay que ser muy cautos en ir sentando bases sólidas que permitan tener resultados diferentes, no en un año ni en 2 años, sino en una generación. ¿Crees que la sociedad puede tener la paciencia que le estás pidiendo al abogado, César? Yo creo que tenemos que dar resultados en lo inmediato, que sean medibles, y tenemos que tener una ruta que permita ir midiendo si estamos o no en la dirección que esperamos, pero haciéndonos cargo de una realidad que no podemos cambiar de un día al otro, sino trazar pues un proyecto de largo plazo que nos conduzca a donde queremos estar. Un tema principal de esta reforma es la fiscalía, que estará dentro de la gran fiscalía, habrá una fiscalía más pequeña, que la han llamado anticorrupción. A ver, decías hace un momento, queremos que los fiscales, lo que hoy son los ministerios públicos, sean autónomos del gran fiscal, o los queremos subordinados. A ver, el caso de la Fiscalía Anticorrupción, ¿tú la quieres subordinada o la quieres autónoma? Es bien interesante este caso que estás poniendo porque exactamente ejemplifica el por qué tiene que haber reglas de autonomía dentro de una organización que es autónoma. ¿Qué quiero decir? El fiscal general de la República es el responsable o será el responsable de la conducción de la política criminal en el orden federal del Estado mexicano. Y para llevar adelante esta conducción de la política criminal requiere el concurso, la simpatía, la relación fluida con todos los actores del sistema político. Necesita coordinarse muy bien con los órdenes locales, con el Poder Judicial, Federal, con el Ejército, con la Policía. Porque de no hacerlo, el enemigo principal, que es el crimen organizado y todos los delitos asociados o derivados de este gran fenómeno, pues encontrarán un Estado fragmentado, un Estado dividido. En cambio, los delitos de corrupción, la investigación y la persecución de delitos de corrupción necesariamente llevan a un enfrentamiento con la clase política, porque no solo en México, sino en el mundo, las élites políticas suelen cometer o tienen proclividad a cometer delitos que provocan precisamente tensiones en el ámbito criminal. Si al fiscal general lo hacemos responsable de que persiga los delitos de corrupción, o sea, jefe de quien persigue los delitos de corrupción, muy rápido va a entrar en conflicto con otros actores que necesita para estar conduciendo la política criminal de todo el Estado mexicano. Tiene que llevarse bien con el secretario de Gobernación, claro, y para eso tiene que decir al secretario de Gobernación, perdone, pero yo no mando en la Fiscalía Anticorrupción. Es correcto. Por eso es muy importante que se revise, ahora que se está planteando una discusión de este tema, de la Fiscalía General y de las fiscalías especializadas, el cómo les dotamos reglas de encapsulamiento a sus misiones propias que eviten la contaminación de la Fiscalía General. ¿Y esta corre también para la de delitos electorales? Yo creo que para delitos electorales y, si me apuras, también para la de derechos humanos, porque en México y para la visitaduría. Y desde luego para los órganos de control interno. El control interno es fundamental para una depuración en el mediano plazo de una institución que es altamente cuestionada por la sociedad. La sociedad no tiene confianza en sus ministerios públicos ni en sus policías. Entonces necesitamos órganos de control fuertes, independientes, con autonomía respecto del propio fiscal para poder actuar con todo el rigor, con toda la visión de mediano y largo plazo, que significa limpiar instituciones que son socialmente criticadas y que todos podemos coincidir en que requieren una depuración. Y que van a tenerle que pedir prestada legitimidad a la sociedad, claro, porque es la única manera de construir esto. O se construye con la sociedad o no se avanza. Y justamente por eso, en los próximos segmentos, he invitado a Tony Caballero, que es un académico muy respetado, y a Edna Jaime, que ya ha estado muchas veces aquí justamente dando la batalla contra la impunidad desde la sociedad civil, para que conversemos sobre esta segunda parte de la conversación, el acompañamiento de la sociedad civil a la construcción de la próxima Fiscalía General de la República. Regresamos en un momento, no se vaya. Bueno, estamos de vuelta hablando de la futura Fiscalía General de la República. Como anuncié en el bloque anterior, se amplía la conversación con gente a la que respeto muchísimo en este tema, que ya han estado aquí en otras ocasiones. Como es tradición, les pido que ustedes se presenten. Edna, comenzamos contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ricardo. Edna Jaime, directora de México Evalúa.
Distintos caminos nos llevan siempre a la Procuración de Justicia, como dice el dicho, los caminos llevan a Roma, y en los trabajos que hacemos en México Evalúa acabamos en la Procuración de Justicia. Temas de seguridad, temas de la propia justicia penal y de corrupción. Ahí se atora. Ustedes han hecho grandes diagnósticos, creo que nos llegó la hora de empezar a hacer propuestas, mojarse con las propuestas a partir de los diagnósticos, pero ya con soluciones a los problemas. Tenemos una gran ventana de oportunidad y creo que nos percatamos de eso un poquito tarde, porque esta reforma, esta transición de la Procuraduría a la Fiscalía estuvo empaquetada en muchas otras cosas, en la reforma política que incluyó reformas a distintos ámbitos, inclusive al Coneval, una reforma electoral, y ahí estaba, en medio de este gran paquete, este tema que es fundamental para este país. César, te doy de nuevo la bienvenida y te suplico te presentes. Sí, muchas gracias. Soy César Chávez, abogado, especialista en temas de combate a la corrupción. He sido funcionario público por muchos años, Contralor General de Petróleos Mexicanos, visitador general de la PGR 2 veces, director general de controversias y sanciones en contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública y a tus órdenes. Mucho Has gusto. vivido y sufrido la PGR, así es que te estamos sacando jugo para entender qué pasa dentro de ese animal. Tony, colega, me da muchísimo gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? Gracias, Ricardo. José Antonio Caballero, profesor en el CIDE y alguien convencido de que la defensa penal dura es el mejor mecanismo para auditar y mejorar la calidad en la Procuración de Justicia en México. Sin esa pieza no hay solución para la impunidad. No puede haber jueces extraordinarios, policías incluso fuera de serie, pero sin esa pieza el castillo se derrumba, ¿no? Absolutamente. O obliga a los jueces a subsidiar malas acusaciones, que eso es todavía más problemático, porque entonces los jueces asumen un papel que no les corresponde. Tony, ¿qué tan mala es la Procuración de Justicia en tu idea del 1 al 10? Siendo el 10 la mejor y siendo el 1 la peor. Es desigual, pero en términos generales está en estándares reprobatorios, 4 en el mejor de los casos. Tú dices es desigual por entidades. Por pero entidades, si te pusiera las potestades de la Federación, la PGR concretamente. Sí, el promedio nacional debe andar en 4 o 5, no mucho más. Es decir, el hecho que el Ministerio Público tenga tan mala imagen en las encuestas de popularidad de los funcionarios públicos se refleja con la realidad. El aplausómetro te lo dice todo. Muy bien. La gente no se siente identificada con quien realiza la función de Procuración de Justicia y los resultados tampoco te están diciendo que esté pasando algo. A ver, te planteó un problema muy serio al arranque y es, esto no se va a resolver rápido. Es decir, él hablaba de un camino de 15 años y a mí me falta el aire porque yo quisiera que mañana este país derrumbara la impunidad. Y nos está pidiendo paciencia. Y esa paciencia no va a suceder si toda la sociedad no se anima a acompañar este proceso. Claro. Las organizaciones de la sociedad, la academia, ¿no? Prestándole confianza, como si fuera un banco en bancarrota, ¿no? Prestándole confianza para que vaya avanzando, vigilándola. Yo quisiera un poco preguntarles, ya vimos cómo está la vida institucional, desde la academia, desde México Evalúa, ¿cómo se está viendo esta ruta? ¿Qué están pensando hacer? ¿Qué sería lo deseable? Yo creo que sí va a ser una ruta de muchos años. Fortalecer instituciones, crear instituciones toma tiempo. No es tampoco una ruta lineal. Puede haber pasos para adelante, pasos para atrás, pero lo más importante, creo, para que podamos dar este cheque de confianza, es que veamos que las cosas están encaminadas en la dirección correcta. Y eso pasa, creo, primero con designaciones de personas que tomen prestada legitimidad, o más bien que den legitimidad a las instituciones que se van a reformar, me parece clave. O sea, si tú no tienes un fiscal que sea creíble para la sociedad, pues entonces está muy difícil dar este cheque de confianza. Si vemos que puede encabezar la nueva fiscalía a alguien muy vinculado a algún partido político, a un grupo político, pues entonces no vamos a estar dispuestos a dar este cheque. Creo que es muy importante tener... Entiendo muy bien el punto de que las leyes no cambian realidades, pero pues a partir de ahí empieza una transformación. Entonces tú dices, la selección de personas que traigan legitimidad antes de llegar a la nueva fiscalía y que se le aporten, que le aporten como capital fundacional. Y también darle el diseño, las atribuciones, la posibilidad de fortalecimiento desde lo legal. Entonces, por eso ahorita tenemos una gran ventana de oportunidad,
porque no se ha aprobado la ley orgánica de la Fiscalía y a partir de eso hay distintos grupos de reflexión que están proponiendo que la sustitución no sea automática y que no sea una simulación esta transformación. Entonces me parece que estos grupos de reflexión pueden llegar a propuestas concretas y si esto lo acompañamos con personas que encabecen estas instituciones que nos generen confianza, estaremos generando una combinación donde podemos entonces pensar que estamos avanzando. Tony, tu ruta deseable para la construcción. En tiempo supongo que coincidirás, sí, pero en modos, en formas. Absolutamente. A ver, primero, el tiempo, y déjenme poner un argumento adicional de por qué el tiempo es importante y considerarlo. En las procuradurías, y César no me dejará mentir, todo es para ayer. Y esa es la dinámica, esa es la cultura del trabajo ahí adentro. Entonces, cuando algo te lo piden para ayer, por necesidad está mal hecho. Entonces, esto es problemático y esa es una cultura. ¿Por qué una cultura? Tiene muchos pros, digamos, tiene muchas explicaciones. ¿Pero eso es en toda la Procuración de Justicia, en todo el mundo, o es la de aquí? No, aquí. Es la mexicana. Sí, aquí todo es para ayer. Y puedes ir a la agencia del Ministerio Público que quieras y todo es para ayer. Cuando son. ¿Por qué? Porque si quieres, desde el punto de vista más sencillo, es la presión política por resolver los asuntos de alguna manera. Sea como sea, pero tratar de generar... Encuéntrame los 43, como sea. Búscame a Duarte en este momento. Exactamente. Como sea. Ese es el punto, ¿no? Entonces, primero, las procuradurías tienen que modificar ese patrón, pero ese patrón tiene un impacto muy importante de opinión pública también y de presión política. Entonces, ahí tienes que construir una nueva cultura del trabajo dentro de esa locomotora que de todas maneras te tiene que dar resultados en el corto plazo, ¿no? Ese es, digamos, tu primer gran punto. Segundo gran punto, y aquí voy a ser un poquito contrario, digamos, a las líneas que escuchamos con más frecuencia. Yo creo que la autonomía es una buena idea, pero la autonomía no lo es todo. Tú lo decías en el bloque previo, citando a Ferrajoli. Yo lo que quiero es una procuraduría que tenga piso parejo. Es decir, que me garantice que va a tratar y va a procesar a quien sea necesario procesar. Es decir, que no me dé la sensación de a este lo agarro porque pertenece a este partido y a los míos los voy a proteger. Entonces, si a mí me garantiza piso parejo, a mí no me tiene sin cuidado. Si esa persona es, digamos, sí, cualquier tipo de... ¿Es Justin Bieber o es el pifas, ¿no?, que me vende el periódico en la mañana? Efectivamente. El reto para quien ocupe esta posición es garantizarnos el piso parejo. Entonces, ahora, ¿en piso parejo qué quiere decir? Piso parejo, cuando tú lo ves en coyunturas de todo es para ayer, pues lo vas construyendo prácticamente día a día. No, piso parejo entonces es, construya usted un plan. Díganos en un plan cómo nos puede garantizar una función razonable de procuración de justicia en los próximos años, qué es viable, qué no es viable y cómo nos va a garantizar usted su imparcialidad en el ejercicio de la función. Ahora, Edna decía, y déjame regresar al tema, que necesitas personas cuya trayectoria previa sea honorable. Pero a veces me da la impresión de que honorable se confunde con que nunca haya trabajado como abogado, que nunca haya sido juez, que nunca haya sido ministerio público. Es más, que nunca haya asistido a un salón de derecho, donde te den clases de derecho, no vaya a ser que ahí te corrompieran. Si hay una suerte de ingenuidad. A ver, ¿cómo resuelves eso? No podemos esperar 15 años a tener ese MP. Mira, en el modelo que se está discutiendo actualmente me parece que estamos en una coyuntura sumamente interesante, porque hace un momento Edna explicaba algo. Tuvimos una reforma constitucional en febrero de 2014, pero fue una reforma que contuvo tantos temas que socialmente nunca se generó una discusión seria de fondo, ni en las academias, ni en los grupos especializados, respecto de qué modelo de Ministerio Público de la Federación requerimos como sociedad para incorporarlo en las bases constitucionales que se aprobaron en aquel momento. Básicamente, lo que contiene la reforma constitucional de aquel año es la migración de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República como órgano autónomo. Y luego la discusión se ha centrado, a mi juicio, con un enfoque limitado en la persona de quien va a ser el fiscal general.
Porque si bien es cierto que la persona es importante, que quienes encabezan las instituciones, me parece que cuando las instituciones están diseñadas de tal modo que permitan pesos y contrapesos y permitan incentivos y mecanismos de vigilancia diferenciados y perfiles diseñados constitucionalmente, pues la decisión de quién deba ser la persona adecuada para encabezar una institución es una decisión que se cae una vez que hay un consenso general respecto del modelo. En el debate que estamos teniendo como sociedad periodísticamente en estos días, me parece que hay un foco limitado respecto de la idoneidad o no del fiscal general o de quien se propone como fiscal general y no de esto que es un tema mucho más de fondo, que es el modelo para evitar los vicios a los que han hecho referencia Edna y Tony. Déjenme nada más conjugar los argumentos. De un lado, dice Tony, la reforma atómica, la reforma central es asegurar el piso parejo. Que la ley nos trate por igual, la autoridad nos trate por igual. Ese es el fundamento de la democracia. Así como la reforma atómica electoral era que los votos contaran y se contaran bien, esa es la... Ahora, para que eso ocurra, sí se requiere ir construyendo con calma espacios que den confianza a todas las partes. Es decir, que la ruta para hacer la ley y la ruta para dar los nombramientos se nos vuelve la pieza clave. Así es. Hablábamos de que necesitamos dar confianza para un proceso que no va a tener resultados inmediatos. No vamos a tener una procuraduría que funcione radicalmente distinto nada más por cambiarle el nombre. Claro. Entonces es un proceso largo, pero necesitamos construirlo de manera compartida. Hay condiciones, ya no para construir la fiscalía, ya cambié la pregunta, es para construir una ruta con un consenso amplio. Las ves, tú estás en conversación con todo el mundo, en el gobierno, desde la sociedad. Veo cosas muy interesantes alrededor de la fiscalía que no había visto antes. Por ejemplo, que estemos en conversaciones, organizaciones de muy distinto signo, ya sea de derechos humanos, de rendición de cuentas. Anticorrupción, secuestro, contra impunidad. Teniendo como eje la reforma, como este eje aglutinador, el tema de la reforma a la Procuraduría. Si eso se puede convertir en un consenso intelectual, todavía no estoy segura, pero nos estamos encaminando hacia allá. Así como de repente sí logramos construir un consenso en torno al Sistema Nacional Anticorrupción, claro, que logramos plasmar en una reforma constitucional y después en un primer paquete de reformas secundarias, ojalá y que podamos esta gran coalición, la llamo gran coalición porque nunca antes habíamos visto un ejercicio de esta naturaleza. No en México. En Guatemala, por ejemplo, sí, ¿no? Donde distintos grupos realmente se centran e identifican un problema común. Y añaden energía, fuerza, inteligencia. Y en eso estamos. A ver, esos grupos le dijeron a Raúl Cervantes, no podemos sentarnos a conversar con usted a propósito de la ruta y la nueva ley orgánica, si usted ya es desde ahora el fiscal de una fiscalía que ni siquiera existe. El martes pasado, el presidente de la República, reconociendo que, por cierto, a petición de Cervantes Andrade, decide proponer un cambio en el transitorio para que ya no sea en automático, por lo menos no vaya a ser en automático ese nombramiento. En paralelo, hay una discusión sobre la Fiscalía Anticorrupción que se detiene porque se estaba conduciendo mal. Ahora hablaremos con César por qué. Las consecuencias podrían ser devastadoras. Entonces, déjenme irme a corte y el último segmento se lo dedicamos a la actualidad. Es decir, esta semana la ruta se está cambiando y tengo la impresión de que no para mal, pero sean ustedes quienes opinen. Vamos a corte y regresamos. Está buena la conversación, no es para menos con tanto talento hoy en Espiral. Pero a ver, les traigo la coyuntura. El martes, el presidente de la República decide que va a cambiar la ruta para nombrar al fiscal. Porque ¿cómo estaba? ¿No? El presidente nombraba y el día que se expidiera la ley orgánica, quien estuviera sentado en la silla se quedaba como fiscal independiente. Entonces sería el fiscal de Peña Nieto. Y dice, no será así.
y el PRD y el PAN van con iniciativas similares. También lo está haciendo las organizaciones de la sociedad. A ver, ¿cómo ven en este gesto? ¿Abona la confianza? ¿Es un buen paso? César. Sí, definitivamente me parece que es una crisis de la cual pueden surgir resultados muy positivos para nuestro sistema de procuración de justicia. ¿Por qué? Hace un momento hablábamos de que la reforma 2014 no fue una reforma suficientemente discutida ni procesada socialmente. Hoy me parece que a partir de un tema de la persona o de la idoneidad de la persona, que yo no lo centraría en eso, se está abriendo un debate que debe ser un debate mucho más amplio, que es respecto del modelo de Fiscalía General y modelo de Ministerio Público, modelo constitucional. Eso es lo que hizo el presidente al cambiar. Es importante precisar que lo que el presidente está proponiendo y las fuerzas políticas es una reforma a un decreto de reforma constitucional. Es decir, lo que aquí se está abriendo es un debate constitucional. Y o sea, no es una ley, es la Constitución. Es la Constitución y requiere el consenso de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y de la mayoría de las legislaturas de los estados. Estamos en un proceso grande en términos de procesamiento jurídico del marco fundamental. Esto es importante precisarlo porque hay una idea que se dice, me parece técnicamente equivocado, que es que lo que se va a discutir o que las cosas se pueden arreglar cuando se emita la ley de la Fiscalía General. Y la verdad de las cosas es que no es así. Lo que tenemos problemas es de acotamiento del marco constitucional. Por ejemplo, lo digo muy rápido en relación con el fiscal anticorrupción. El fiscal anticorrupción, tal cual está diseñado nuestro marco constitucional, solo va a durar en funciones hasta el 30 de noviembre del 2018. Cuando hablábamos hace un momento acerca de la debilidad institucional y de la necesidad de construir... Esto quiere decir que entonces el futuro fiscal va a nombrar al futuro fiscal anticorrupción. El fiscal anticorrupción que sea electo por el Senado en este proceso que está corriendo termina su cargo el 30 de noviembre de 2018. ¿Y qué le sigue? No le sigue otro fiscal electo por el Senado. Lo que le sigue es un fiscal nombrado y removido libremente por el fiscal general. Y ya no será autónomo y por lo tanto podría recibir presiones muy fuertes Claro. de su jefe, que a su vez será quien lleve las relaciones con el ejército, con gobernación, con Con los independencia de la persona, por más idóneo que busquemos a una persona imparcial, independiente, todos los seres humanos somos proclives de A ver, César, déjame si te entiendo bien porque no tenemos ya mucho tiempo. Lo que estás diciendo es que el presidente acaba de abrir la puerta para que se haga una reforma constitucional más amplia Sí. que solamente cómo se va a nombrar fiscal. Sí. Así es. Es lo que estás diciendo, Tony. Sí. A ver, aquí precisamente, esa es la apertura, la reacción yo creo que fue muy oportuna en ese sentido. Y el reto se decía... Oye, pero midió el un poco- presidente que va a abrir el boquete tan grande a la Constitución. No necesariamente lo planteó de esa manera, pero lo que implica propiamente es que el modelo de fiscalía que se había pensado originalmente, que era prácticamente una continuación, un cambio de nombre de la PGR, no es lo que va a volar, sino que va a volar un rediseño y un replanteamiento de lo que debe ser la El fiscalía. 2017 lo ves como un año de un gran debate, el debate que no habíamos tenido sobre qué tipo de fiscalía se requiere, con qué características. Así es, pero yo creo que hay un punto adicional. Tanto Edna como César hablan de la fortaleza del diseño institucional y yo estoy completamente de acuerdo. Pero para echar a andar esta cosa necesitas liderazgo como punto de partida. ¿De quién? De quien eventualmente ocupe esa fiscalía. Es decir, no solo tenemos que enfocarnos en el tema de autonomía, también tenemos que enfocarnos en alguien que tenga capacidad de liderazgo. ¿Cómo recibiste tú la amnistía del presidente? ¿La estás leyendo parecido? Me sorprendió, ¿No te lo esperabas? no me lo esperaba. O sea, los aciertos presidenciales. No me lo esperaba. Sí hubo una combinación de rudos y técnicos respecto a la relación con el nuevo procurador. No me la esperaba. Me parece que es muy buen gesto. Y creo que sí abre la puerta a que replanteemos una reforma constitucional que corrija lo que no se hizo bien. Porque, como lo mencioné en un inicio, se hizo en el marco de una reforma política, se dejaron muchos cabos sueltos. Y cuando ya examinamos con detalle qué quedó, por lo pronto para la Fiscalía Anticorrupción, sí hay un diseño bastante limitado. A ver si entiendo bien, repitiendo lo que dijo César. La Fiscalía Anticorrupción, como está diseñada, es ahorita el Senado, con bombo y platillo, nombra un fiscal o una fiscal anticorrupción autónomos, dependientes,
pero pues nada más dura de aquí a que se vaya Enrique Peña Nieto. Igual que FEPADE. Y luego el futuro, y también el de la Fiscalía de Delitos Electorales. Exacto. Y luego en el futuro, cuando ya haya fiscal, ese fiscal va a quitarle toda la autonomía a la anticorrupción. Así es como está construido. Está el fiscal muy, muy acotado en anticorrupción por el fiscal general. Y estoy completamente de acuerdo con César de que sí necesitamos compartimentos estancos. Sí necesitamos, si no una autonomía dentro de la autonomía, sí cierto margen de trabajo que permita... Que le puedes decir que Sí, no claro. a tu jefe. Que le puedas decir que no. ¿Hay alguien hoy en la Procuraduría que le puede decir que no a su jefe? No. Entonces Tiene alto grado de dificultad. creo que no solamente tenemos que discutir el transitorio. Se abre la oportunidad de tener una discusión más amplia, de poder sintonizar nuestra Fiscalía Anticorrupción al Sistema Nacional Anticorrupción, de hacer cambios que realmente impliquen cambios que puedan cambiar la realidad en verdad. Ahora, decían ustedes, no estábamos preparados, porque como fue una reforma, es que uno ve la reforma como se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación, y sí, en efecto, es difícil encontrar dónde está la de la PGR, hay como Sí. 10,000 cosas allá Sí. adentro. Es así de complejo. Ahora, yo sí le preguntaría a César con respecto a anticorrupción. ¿Ya se detuvo el proceso? ¿Se le metió un alto? Bueno, ¿Dónde estamos lo que hoy hemos con el cono- nombramiento? Porque se tenía que nombrar ya, era para cuando- ayer, como diría Tony. Cuando decimos que lo tenemos que haber nombrado ya, vale la pena precisar que la reforma que dijo que se nombrara, que estableció que el Senado nombraría un fiscal anticorrupción es de febrero de 2014. Es decir, para el próximo periodo de sesiones ya habrán pasado 3 años completos de que existe la figura del fiscal anticorrupción y que no ha sido designado por el Senado. Qué puntuales son los Y aquí lo que legisladores. conviene cuestionarnos es cuáles son las razones. Yo me atrevería a aventurar la hipótesis de que no se ha nombrado fiscal porque a nadie le ha gustado el modelo de fiscal. Todos aquellos especialistas que tienen prestigio público y que se asoman a conocer el modelo, dicen, oye, esta es una fiscalía que está 100% subordinada al procurador o al fiscal general. Fiscal a modo. Es una fiscalía que puede ser removido libremente por el procurador o por el fiscal general, que solo va a durar a 2018. Y en una visión de construcción institucional, uno no levanta una institución en 2 años. Y además, todos los incentivos... Claro, porque te invitan a que la construyas y ya que la dejas en el piso 8, le faltan 2 para acabarla, te vas. Claro. Y entonces los incentivos de alguien que tiene una proyección de desarrollo dentro del ámbito de procuración de justicia, si sabe que se termina su vigencia en 2 años, pues naturalmente lo que va a estar viendo es de quién va a depender entonces. Entonces la autonomía, aún suponiendo que existiese, es una autonomía acotada por la propia condición del tiempo. Tú estuviste muy en el grupo justamente de sociedad civil que empujó el sistema anticorrupción. ¿Vieron venir este problema? ¿Lo observaron o se les pasó de largo? Se nos pasó de largo. Yo creo ¿Alguien que una mano mañosa? ya cuando se discutió el paquete de las 7 leyes secundarias, quedó muy claro que pues, el fiscal anticorrupción y la fiscalía anticorrupción era débil. Se trató de hacer algo en la ley orgánica de la Procuraduría, esperando que en la discusión de la ley orgánica se pudiera fortalecer. Yo creo que tenemos la oportunidad para realmente tener un fiscal potente. ¿Confías en eso? Tenemos la oportunidad y creo que es la iniciativa del presidente y de los otros 2 partidos políticos abren una ventana de oportunidad todavía más grande para poder replantear el diseño de la Fiscalía Anticorrupción y hacerla potente. Es un componente esencial de nuestro Sistema Nacional Anticorrupción. Y de la democracia mexicana. Y de la democracia. No todo es lo punitivo, pero sin lo punitivo lo demás se queda tambaleando. Déjenme hacer, prácticamente, Antonio, ya se nos fue el tiempo, una última reflexión. Decíamos, cuando una empresa está en bancarrota, pues va y pide prestado dinero, ¿no? Ahora hay que decir que hay que pedirle prestado a la confianza a la sociedad, pero también uno puede pedir afuera del país, es decir, asistencia internacional. A ver, Tony, hay mucha experiencia en América Latina, han dado pasos mucho más largos que nosotros, en Colombia, en Guatemala, en Chile. A ver, ¿hay algo que pueda tomarse en consideración para lo que vamos a hacer a partir de estas experiencias? Absolutamente, absolutamente. Primero, lo que tendremos que hacer es centrar muy bien nuestras expectativas.
¿no? Por un lado tenemos el tema de corrupción, es un tema que nos preocupa, que está en todos los niveles, pero por otro lado tenemos la palabra impunidad, que la impunidad desde luego incluye el tema de corrupción, pero incluye muchos otros temas. Entonces, si vamos a solicitar ayuda, que creo que sí es indispensable ¿A quién se la hacerlo, pedirías? a la Comisión Interamericana, en un mecanismo muy semejante al que se hizo con el GIEI. ¿Aguanta México una intervención extranjera de ese tamaño? Pues mira, ese es uno de los retos. Lo han aguantado otros países. En Guatemala lo aguantaron y fue un éxito. ¿Sí? Lo que te va a permitir un mecanismo de estos es, primero, va a llegar gente capaz sin compromisos. Es decir, se habla mucho de autonomía. Esa es autonomía de a de veras. ¿Sí? Y eso te va a permitir precisamente empezar a romper inercias estructurales. O sea, tú sí traerías asistencia internacional a todo lo que da. Absolutamente, me parece una estupenda idea. ¿Están de acuerdo? Tenemos un minuto. Me gustaría hacer una última reflexión sobre esto. Yo estoy completamente de acuerdo, pero sí necesita haber algún tipo de aceptación por parte del Estado mexicano, porque ya vimos cómo le dieron de palos al GIEI. Incluyes el ejército. ¿No crees que el ejército aceptaría una intervención similar al GIEI? Yo creo que no. O sea, lo acabamos de ver. El GIEI dejó una serie de recomendaciones, un buen diagnóstico de todas las dolencias de la investigación criminal. Yo creo que hicieron un trabajo serio y recibieron a cambio una campaña de desprestigio brutal. César, cierras con Bueno, me esto. parece que siempre que se modela una institución de esta naturaleza hay que acudir a los vecinos a ver cómo funciona en otros países y hacer revisiones de derecho comparado y tomar lo que sea, digamos, empático con nuestra propia idiosincrasia y con nuestra propia realidad. A mí me parece... Eso es una cosa distinta a traerlos a operar. A mí me parece que ya hay suficiente conocimiento de cómo funcionan en otros estados de nuestra propia cultura. Las fiscalías, en particular las anticorrupción, cómo se establecen reglas de encapsulamiento, de protección a su propia independencia, y me parece que tampoco es inventar el hilo negro, es básicamente establecer reglas de no intervención del procurador o del fiscal general, conviviendo orgánicamente dentro de la misma institución, siendo el jefe orgánico de una institución, pero en la función sustantiva material, con impedimentos de dirección respecto del contenido de sus investigaciones y sobre el ejercicio de sus atribuciones. Bueno, pues cerramos la conversación. Es una conversación para la que no estamos preparados. No están preparados los partidos. La academia ha hecho partes, pero no tiene el recorrido completo. La sociedad civil se ha preocupado por asuntos específicos, pero tampoco tiene una mirada completa. Pero probablemente, si sumamos las fichas, sí hay, como decía Ana Jaime, la oportunidad de construir una institución que sea columna de nuestra democracia. Quizá este tema a usted le parece de abogados o de especialistas, créame, tiene que ver con nuestra vida cotidiana. No solo la de usted y la mía, la de los hijos y los nietos. El futuro del país en mucho se juega. Si logra igualarnos ante la ley, ante el Estado, de una manera eficaz. Lo contrario es el desmoronamiento de México. Es el Estado fallido del que tanto se ha hablado. Muchas gracias por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos próximo miércoles aquí en el canal 11 Espiral.